Aquí está con nosotros esta mañana Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, muy buenos días. Buenos días, Raimundo. Buenos días, Ana Lucía. Ayer por la tarde trascendió a los medios de comunicación el proyecto de dictamen del Instituto Nacional Electoral sobre la calificación en el Congreso, la asignación, no la calificación, la asignación de curules en la Cámara de Diputados y de escaños en el Senado. Y de acuerdo con lo que está publicando la prensa, pues el número de curules en la Cámara de Diputados le daría la mayoría calificada a la coalición de gobierno de Morena, el PT y el Partido Verde, mientras que en el Senado la misma coalición se quedaría corta por unos 3 escaños. Pero Roy, estamos viendo todo esto, que ha sido una discusión profunda. 2 meses. En las élites. 2 meses. ¿Qué tanto es del interés de la gente? Citando al presidente, a la mayoría no le importa. Cuando hablaron del paro del Poder Judicial, es cierto. O sea, el presidente sabe eso y son discusiones que antes no se tenían. O sea, hoy se tienen. ¿Por qué? Porque la posibilidad de la mayoría calificada y la amenaza de lo que se iba a hacer con ella. O sea, no por la mayoría calificada. Si se hubiera dado sin amenazas no importaba. Pero como la 4T amagó y dijo, cuando tenga la mayoría calificada, aquí están 20 puntos, entonces generó la discusión. O sea, si no, no. A ver, este punto que tú estás diciendo. Sí. ¿Por qué es tan importante la mayoría calificada por el tipo de reformas que planteó el presidente López Obrador para la siguiente legislatura, que sería con esa legislatura, sí, claro, con esa mayoría calificada? ¿Y por qué dicen que no? Fíjate, la pregunta que haces es la esencial. La mayoría ni sabe qué se puede hacer con la mayoría calificada. O sea, ¿por qué no se puede hacer con el 51%? ¿Por qué tienes que ser hasta el 67%? Porque no saben lo que se puede hacer. Pueden alterar lo que dice la Constitución, ¿no? Y la Constitución dice nuestras reglas de vida, nuestras buenas. Y el presidente amaga, pone 20 reformas, algunas de ellas muy importantes para el futuro de la contienda electoral. No quiero hablar de la democracia, de la contienda electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, ese es esencial, el Poder Judicial, porque es un Poder Judicial independiente, autónomo, o un Poder Judicial que colabore con el gobierno en su proyecto de nación, pongámoslo así. Si le pregunta al ciudadano qué quiere, así con esas preguntas te dice no, que colabore. O sea, porque quiero a alguien que se esté peleando. O sea, en ese sentido. Entonces, el ciudadano no entiende bien. Las consecuencias se pierden en el criterio. En el criterio, ¿no? O la otra, lo de la reforma electoral, desaparecer plurinominales, la gente estaría de acuerdo totalmente sin entender el criterio. Porque cuestan mucho. Sí, porque cuestan mucho. A ver, son flojos, son muchos y son caros. Y así llegaron la mayoría de los que tenemos ahorita, y son los mismos que dicen desaparecerlos. No, la paradoja va a ser que esos que llegaron por plurinominal van a votar para que desaparezca el método por el que llegaron. Y los partidos van a votar para que les den menos dinero. ¿Dónde está la lógica? Y los tribunales van a decidir para que reduzca y les quiten dinero y que los despidan. Sí, todo está de locos, pero a ver, ¿por qué el ciudadano va a estar preocupado? La gráfica del Reforma de hoy de portada está muy explícita de que hasta de la Madrid, pues llegaron y se sentaron con mayoría calificada desde que se sentaron los presidentes y con un poder judicial entregado a ellos, ¿no? Luego llegaron Salinas y Zedillo y no tuvieron mayoría calificada, pero llegaron con mayoría simple, pero no mayoría calificada. Y luego, en este siglo, ya nadie había llegado ni siquiera con mayoría simple hasta López Obrador. Pero hay un caso. El INE ayer, en esto que circuló, no da mayoría calificada, da número de diputados por partido, pero hay un pacto político implícito, ¿no? Si el INE no se mete en ese tipo de detalles. Exacto. Eso lo arreglan los partidos en función de sus convenios. Hay un pacto político implícito entre 3 partidos que juntos tienen mayoría calificada. Bueno, en 2012 pasó lo mismo. O sea, hicieron un pacto político, ahora sí, explícito. El Pacto por México. El Pacto por México, donde 3 partidos lograban la mayoría calificada. ¿Qué hicieron? Pues una docena de reformas en 2 años. Entonces, esto ya lo vivimos también.
El problema es que ahora sí hay una polarización, hay una amago, un pleito con los jueces, hay un pleito con partidos políticos y esto estira la liga mucho ante el amago de las reformas que se van a hacer y que parece que se van a hacer. Ahora, sí, perdona. No, que también estamos viendo este esfuerzo, me llama la atención, por ejemplo, en la mañana de ayer, me parece que fue antier, en donde se daba la explicación de cómo es que habían llegado, de cómo se tenían que cumplir. Incluso vimos la Secretaría de Gobernación sacar estas gráficas, números, ir diciendo, es así, si se multiplica así. Entonces, se está haciendo este esfuerzo por tratar de justificar y de explicar cómo es y de por qué tiene que ser así, ¿no? Y aún así hay discusión. Totalmente. Aún así hay discusión, ¿no? Mira, hay que ver, el INE no es el que otorgó la mayoría calificada, ¿no? Lo otorga, uno, los votos, las reglas y el pacto. O sea, es los votos del ciudadano que otorgó esos, ¿no? Las reglas de juego, que así son las reglas del juego, y un pacto de 3 partidos políticos que deciden ir en la misma línea. Eso es la mayoría calificada. O sea, no es que el INE diga, sí, tú aprueba las reglas y quiero que apruebes estas 20 cosas. El INE no se metió en eso, ¿no? Entonces, yo creo que todo ya está muy dibujado. Que no nos guste, pues eso, o que sí guste. Esa es otra discusión, ¿no? Esa es otra discusión. Sí. Es como las 12 reformas en el gobierno de Peña no le gustaron a muchos. La reforma energética no le gustó a muchos. Fue otro tipo de discusión que con este gobierno eso se canceló. Pero a ver, dices, no hay mucha discusión. Bueno, hay mucha discusión, pero hay una de no discusión en algo que pasamos desapercibidos. De acuerdo con el predictamen, en el Senado no alcanzaría la coalición de gobierno la mayoría calificada. Le faltarían 2 o 3. 3. Sí. Ahora, ¿y por qué damos por hecho que las reformas del presidente López Obrador se van a aprobar tal cual con la mayoría calificada cuando tendría que ser la mayoría calificada en las 2 cámaras? O sea, ¿por qué en el Senado ni estamos poniéndole atención al Senado y lo damos ya por hecho? Oye, y no más eso, si en la Cámara de Diputados le hubieran faltado 2, 3, también diríamos, ya la va a conseguir. Bueno, porque ya vimos otros casos anteriores, ¿no? No, porque uno, en el Senado hay 2 senadores del PRD sueltos. Luego hay otro suelto que dejó el PRI por ahí malio. Y está el PRI con sus 16, 17 senadores. A ver, ¿sugieres, como decía alguien puede don de ahí? Fernando Gutiérrez Barrios, que con dinero todo es más barato? No sé si con dinero o con verbo, ¿no? Porque el verbo mata, mata cartera. Pero bueno, a veces. Lo que muy probablemente tengamos en septiembre es una mayoría calificada, no una mayoría, sino las reformas del presidente López Obrador aprobándose. Y de algo que ya platicaremos más adelante, las consecuencias de esa aprobación que ya la estamos las reacciones que se generen a ver económicamente. Roy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario. Un placer, como siempre. Gracias, Roy. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.